Buenas noches a todos. Iniciamos este día, martes 19 de octubre del 2021, la clase de introducción al estudio del derecho. Bueno, en primer lugar, iniciamos la clase con los únicos que están presentes en ella, como son, permítanme. Iniciamos la clase con los únicos que están presentes en la clase, como son Juan José González, Karina Guadalupe, Nancy y Hola, buenas Nancy noches. Carolina. Buenas noches, Nancy. Con tres de 10 personas que son de esta clase de derecho, de introducción al estudio del derecho, ¿verdad? Son con respecto a eso. Decirles, antes de todo, que el examen, ¿verdad? Ya están subidas las notas del examen, tanto laboratorio como examen, ¿verdad? Segundo examen de la materia de derecho, introducción al estudio del derecho. No sé si han logrado poderla ver, la nota, todos. No, licenciado, pero ahorita puedo revisar, sí. Ok, Yo ya voy a revisar está. ahorita porque no he revisado. Ok. Hay buenas notas, solo una que está en el mínimo, pero no está tan mal, ¿verdad? Pero de ahí todos están relativamente bien, ¿verdad? Solo decirle que mayor esmero para poder pasar ustedes. Ya es el último, digamos, mes y medio que nos queda de la clase, ¿verdad? Y a ponerle esmero, ¿verdad? Para pasar la materia. Si es posible con 10, ¿verdad? Como con los que han sacado esa nota. Bueno, si ya vieron las notas, pues continuamos con la clase. ¿Verdad? Este día nos toca ya iniciar el capítulo 17 que corresponde al derecho de acción, ¿verdad? No hay preguntas a todo esto de lo que, con respecto al examen, con respecto a lo que estamos o lo que vamos a ver, no sé, ¿verdad? Ya Algo vi que mi quiera. nota, licenciado, sí Ok, aparece ahí en el sistema, así que ok. muchas gracias. Bueno, Ya bueno. a centésimas. Sí, Así que sí, gracias. qué bueno, ¿verdad? Hay muchas notas buenas, ¿verdad? Y espero que todos salgan en ese sentido, ¿verdad? Bien, ustedes se fijan, los exámenes no son tan difíciles, son para sacar 10 si ustedes quisieran hacerlo, ¿va? Pero, ¿verdad? Cada quien sabe cómo lleva, ¿verdad? Su proceso, ¿verdad? Para pues terminar lo que es la materia, ¿verdad? Buenas noches, Jonathan Alejandro. Buenas noches, Lick. ¿Me logra ver y escuchar? Sí, Lick. Ok. Bueno, entonces estábamos, como les comentaba, como les estaba diciendo en un inicio, después de esto, de las notas del examen, ya les dije que ya están subidas, ¿verdad? Ya están, pues, o sea, resuelto el examen en sí, pues estaba ahí en la plataforma. No era nada difícil, bueno, al menos yo siento que no son nada difícil y de hecho hay muchas notas buenas, como les digo, ¿verdad? Una tan sola salió ahí un poquito baja, pero de ahí todas están bien. Bueno, como les decía, vamos a empezar el capítulo 17 que corresponde al derecho de acción, ¿verdad? De introducción al estudio del derecho. Decirles también que con respecto a eso ya serían casi lo último que estamos viendo de en sí de la materia, ¿verdad? Porque ya casi estaríamos culminando sobre esto, ¿verdad? Y pues eh, ya decidir, pues obviamente ya con el último examen. Recuérdense que de aquí vamos para el segundo laboratorio y el examen final, ¿verdad? Que de aquí para hasta el examen final ya sería todo lo que tenemos lo que ustedes tendrían que estudiar, ¿verdad? Para que salgan ya con su nota última, ¿verdad? Que sería el examen final. Pero el laboratorio antes de todo, quería decirles a ustedes, el laboratorio número 3 es del 3 al 9 de noviembre, antes que se me olvidara, se me olvidara, va. Del 3 al 9 de noviembre. En ese sentido, estamos hablando a 3 semanas, ¿verdad? Este laboratorio. No sé si para el caso, a ustedes les parece
que lo pusiéramos el jueves 4 de noviembre. Escucho, si es el jueves 4 de noviembre. Pues está bien. ¿Qué, licenciado? El laboratorio tercero, ya último laboratorio que vamos a hacer. Es dentro de 3 semanas, ¿verdad? O sea, empieza del 3 al 9 de noviembre el tercer examen, el tercer laboratorio. Y el examen, ¿verdad? El examen es del 1 al 7 de diciembre, ¿verdad? Entonces, si es del 1 al 7 de diciembre, ustedes me dirán si lo ponemos el 2 de diciembre, ¿verdad? Es que sería ya el segundo día de examen. Ustedes me dicen si el 2 de diciembre ponemos el examen final y el laboratorio sería quiero ver cuándo es, del 3 al 9 les dije, ¿verdad? Sería el 2 de noviembre. No, perdón, el 2 no podemos, ¿verdad? El 2 es asueto. No, tendría que ser el Espérame. Es que del 3 al 9. El 4 tendría que ser el laboratorio. Si es del 1 al 7. No, es del 3 al 9. Del 3 de noviembre al 9, del 3 al 9 de noviembre. Entonces estaríamos hablando del viernes 3 al jueves 9. Entonces, lo hacemos el martes. ¿Lo hacemos el martes 7 o lo hacemos el jueves 9? Ustedes me dicen. Tendría que ser podría ser entonces el jueves 4 o el martes 9. No, según el calendario. Corrobore. Ah, sí, aquí estoy viendo Espéreme, sí, tiene razón. Perdone que Va, entonces sería el 4 sí, perdone que le he interrumpido ahí. Es el 4 de noviembre que lo podemos poner. El tercer laboratorio. Y el examen final lo podemos poner, si es del 1 al 7 de diciembre, estoy hablando, ¿va? Lo podemos poner el jueves 2 de diciembre. ¿Les parece? Sí, está bien, licenciado. Los demás, aparte de Nancy, que muy amable lo está contestando. Jonathan, Juan José. Sí, licenciado, está bien, no hay ningún problema. Vale, entonces recordarles, ¿verdad? Todo, ¿verdad? No hay problema. Ok, recordarles el examen, el laboratorio número 3, y es el último laboratorio, va a ser el jueves 4 de noviembre, ¿verdad? El último laboratorio, o sea que estamos hablando de 3 semanas, de ahora, de este jueves, dentro de 2 semanas, ¿verdad? Sí. El examen último, último. Y el examen final va a ser el 2 de diciembre, ¿verdad? Entonces, para que corroboren ustedes con respecto a eso, ¿verdad? William ya ingresó, ¿verdad? Estoy viendo ahí que un mensaje. William Nolasco. No ha ingresado. Si me pueden hacer el favor de reenviar el enlace a William Nolasco, por favor, en el grupo para que ingrese. Por favor, si son tan amables. Yajaira Abigail, buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. ¿Me logran ver y escuchar? Correcto, Lick. Yajaira. Hola, Lick. Sí, buenas noches. Sí, lo escucho. Ok. Entonces, bueno, repito. Laboratorio final o laboratorio número 3 va a ser el jueves 4 de noviembre. Laboratorio número 3. Examen final o examen número 3 va a ser el día 2 de diciembre del 2021, ¿verdad?
para que tomen en cuenta eso, del laboratorio 3 y el examen, ¿verdad? Del laboratorio vamos a tener 3 semanas y del examen sí vamos a tener de aquí hasta, bueno, las clases terminan el 26, si no me equivoco, 26, la penúltima semana de noviembre, ¿verdad? Terminan las clases. Entonces, ahí serían las clases terminan las clases del ciclo. El ciclo normal termina el 26 y obviamente la siguiente semana sería para el examen. Bueno, evacuado esto, pues empezamos ¿cómo que se llama? El capítulo 17º de Introducción al Estudio del Derecho, que corresponde al derecho de acción, ¿verdad? Cuando hablamos del derecho de acción, pues tenemos que determinar también, son aspectos meramente procesales, ¿verdad? Ustedes en su momento van a ver situaciones estas que las van a ir desarrollando. Les digo, empezamos a establecer con aspectos meramente de introducción, pero también nos metemos a otras materias, ¿verdad? Todo porque es un aspecto introductorio que estamos haciendo. Entonces, a partir de aquí vemos el derecho de acción. Este derecho de acción ustedes lo van a ver en su momento en derecho procesal civil, ¿verdad? Debo decirles que en las organizaciones sociales de épocas primitivas, la reacción contra lo que se pudiese decir como el asunto puramente privado se determinaba el régimen de autodefensa, pues corresponde al particular, ¿verdad? La facultad de defender su derecho, esto de repeler los ataques dirigidos contra y conseguir por toda suerte de medios en cuanto a la violación que se ha consumado, el restablecimiento de las cosas a su estado anterior, ¿verdad? Entonces, tratándose de la etapa conocida, ¿verdad? Con el régimen de autodefensa o derecho de defensa, el poder público no interviene en esta época en la tutela y restablecimiento del derecho. El sujeto se considera amenazado o ofendido y suele reaccionar violentamente a fin de desviar la amenaza o vengar la ofensa recibida. Y así como vemos la fuerza, que es el único medio de que cada uno dispone para salvaguardar de sus intereses. Además, la determinación del carácter jurídico o antijurídico de cualquier proceder queda por completo al arbitrio de los particulares. El presunto agraviado convirtiéndose de este modo en juez y parte, ¿verdad? Y a la solución de los conflictos se reduce a una cuestión de fuerza. Tal estado de cosas no podría subsistir, ¿verdad? Y en vez de que la fuerza física estuviese al servicio del derecho, este último se contrace a merced de aquella. Y por eso se puede determinar, ¿verdad?, que por esa razón el poder público principió a intervenir en las contiendas a fin de limitar la venganza privada y buscar soluciones objetivas. ¿Y esto con qué fin? Con introducir, pues, primeramente algunas restricciones del desagravio individual, apareciendo entonces, ¿verdad?, de una manera, pues, la ley del talión, ¿verdad?, como forma moderada de la venganza y que procuró desempeñar el papel del árbitro y conciliador, pues, para subsistir la lucha individual para una composición amigable y por último fue reservado paulatinamente para sí la solución directa de los conflictos, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Permítame. Buenas noches, Priscila. Sí, buenas noches, licenciado. Me logra ver y escuchar por lo visto, ¿verdad? Sí. Ok, sí, gracias. Gracias. Ok. Reiterarle para los que acaban de ingresar que las notas ya están de la materia en el sistema, ¿verdad? Decirles además que si hay problemas meramente de pagos, esto no lo van a poder ver ustedes en su momento, ¿verdad? Yo les pedí en favor a ustedes que, bueno, no pedirlo en favor, sino que fue una parte de las indicaciones también del examen que me mandaran, ¿verdad? Con respecto a los pagos que ustedes hacen. ¿Y esto por qué? Porque la universidad, si bien es cierto, puede establecer situaciones que pueden perjudicarles a ustedes, yo no los puedo solventar en este momento a la hora de subir las notas, ¿verdad? Por lo que si en un momento dado ustedes tienen problemas
¿verdad? Para ver notas, se deberá quizás a cuestiones meramente si están insolventes, ¿verdad? Y eso se tendrían que dirigir a la universidad. Esto no lo dije al principio de la clase porque se me olvidó, pero decirle eso porque también yo ya no los pudiese solventar, ¿verdad? Si hubiera pasado algún problema que a ustedes el sistema no me da paso, no me da nada, no puedo dar sí, o sea, no puedo ni informar a la universidad pues para que los desbloqueen, ¿verdad? Entonces ese era el fin, como se lo vuelvo a reiterar, que yo les pido a ustedes que me den pues me manden lo que es la captura, por lo menos, o foto de su recibo, ¿verdad? Bueno, solamente eso. También volver a reiterarles, ¿verdad? El examen, laboratorio, las fechas de laboratorio último va a ser el laboratorio 3, va a ser el 4, perdón, de jueves 4 de noviembre, el laboratorio 3 de la materia de introducción al estudio del derecho. Y el examen final va a ser el jueves 2 de diciembre, ¿verdad? Esto para los últimos que entraron o acaban de entrar, ¿verdad? Para que estén en coordinación, ¿verdad? Bueno, entonces en sí, volviendo al tema, pues con respecto a régimen de autodefensa, como les estaba estableciendo, establecía, pues, con respecto a la ley del talión, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, que lo que se establecía también, ¿verdad? Y que de alguna manera era una parte de venganza. Esto era situación incluso de alguna manera que hasta aspectos de cualquier índole, civil, ¿verdad? Hasta penal, ahí implicaba para poder hacer ese tipo de venganza o tipo de establecer como defensa, ¿verdad? A la hora de determinarse ante cualquier situación, ante cualquier autoridad, ¿verdad? Esto, si bien es cierto, son aspectos no propios de nuestra cultura, pero que fueron como antecedentes para establecer que vinieron de otros países, sobre todo de Europa, ¿verdad? Donde de aquel lado, aquel continente, donde venían determinando esta situación que pudiese ser para la autodefensa. Por eso es que de alguna manera se procuró, después de desempeñar el papel de árbitro o conciliador, ¿verdad? Para subsistir la lucha individual por una composición amigable, ¿verdad? Ustedes han visto incluso que hay conciliadores en algunas materias, ¿verdad? Sobre todo, bueno, en diferentes materias se han establecido, pero sobre todo en aspectos meramente tan determinantes para establecerlo, ¿verdad? Y de ahí pues se puede tomar en cuenta que esto para subsistir la lucha individual por una composición amigable, obviamente, y por último, pues reservando paulatinamente para así la solución directa del conflicto, ¿verdad? De este modo se llevó al principio según el cual la defensa privada es solo el caso de excepción, en tanto que la regla está constituida por la solución oficial de los litigios a través de la función jurisdiccional. Y esta función jurisdiccional es obviamente ante la interposición de demandas, ante los demandas, denuncia, ante los tribunales o solicitudes, indistintamente como sea o proceda, pues ante las jurisdicciones de los tribunales, ¿verdad? Aspecto que tendría que ser ahí o de dilucidarse en esos tribunales. Si bien el derecho de defensa o de acción en su momento, pues también ustedes lo van a estudiar en introducción al nombre, en derecho procesal civil, en su momento, ¿verdad? Lo van a desarrollar lo que es la pretensión, ¿verdad? La acción, la pretensión, ¿verdad? Contrademanda, etcétera. Van a ver en su momento esas situaciones. Por de pronto, hoy por hoy, estamos viendo de una manera superficial y sí puedo decir que ese es un tanto el régimen de la autodefensa. Ahora bien, la función jurisdiccional, esta función jurisdiccional, cuando hablamos de ella, es cuando la solución de las controversias y en general la tutela del derecho queda encomendada al poder público. Aparece la función jurisdiccional, ¿va? Y que resulta de la subtitulación de las actividades de los particulares por la del Estado en la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. En vez de que cada presunto titular de facultades jurídicas decida acerca de la existencia de la misma
y pretenda hacer valer por medio de la fuerza, el Estado se sustituye a él y en ejercicio de la soberanía aplica el derecho al caso incierto o controvertido, ¿verdad? El pretensor no puede ya, de acuerdo con esta orden de ideas, hacerse justicia por su propia mano, sino que tiene que concurrir, ¿verdad?, a los órganos jurisdiccionales a fin de que determinen si las facultades que el reclamante se atribuye existen realmente y en caso necesario ordenen su satisfacción incluso por medios coactivos, ¿verdad?, dependiendo de cómo o si en la materia lo permite, ¿verdad? Porque cuando hablamos de esa situación coactiva, ¿verdad? Ahora bien, porque bueno, si nos vamos a materia civil, incluso no hay cárcel por deuda, pero sí hay aspectos que pueden pagarse por medio de bienes, ¿verdad? Que se pudiesen seguir ejecutivos. Y esa situación sí procede. Entonces, por eso digo, eso pues en lo que la materia lo permite, ¿verdad? La tarea de los jueces debe definir según, ¿verdad?, como adaptación de una regla general, ¿ves?, que de derecho a un caso singular, adaptación que obliga a los particulares y que puede hacerse efectiva por medio de la coacción, ¿verdad? La actividad de que habla el procesalista, de alguna manera, los procesalistas, de alguna manera no es sino aplicación del derecho objetivo a casos incluso especiales que consisten en examinar, pues, si una determinada situación sometida al conocimiento del tribunal puede o no ser considerada como realizadora del supuesto jurídico de una norma. En ese caso, y para que veamos en lo afirmativo que pudiese ser en los casos, pues la disposición que esta fórmula vale para el caso, pues lo que significa que las consecuencias jurídicas establecidas por el precepto deben enlazarse a las personas que el mismo indique, ¿verdad? La definición que puede aceptarse, pero en un pequeño cambio, ¿verdad? De alguna manera se habla de la adaptación de reglas generales a casos particulares que pueden haber, pero en concepto es demasiado incluso estrecho, pues los jueces no solo aplican normas generales y abstractas, sino individualizadas a caso específico y determinado. Pero la función jurisdiccional puede definirse como aplicación de normas jurídicas a casos concretos, aplicación que obliga a los particulares y puede hacerse efectiva aún contra su voluntad. La diferencia entre las funciones jurisdiccional y administrativa consiste en que al realizar la primera, o sea, la jurisdiccional, procede el Estado por cuenta ajena, en cuanto al que el ejercitar la administrativa lo hace por cuenta propia, ¿verdad? La actividad administrativa tiene como fin la satisfacción directa de los intereses públicos garantizados por el derecho objetivo, mientras que los de los órganos jurisdiccionales tienden a suprimir los obstáculos que se oponen al cumplimiento de las normas jurídicas y garantiza en forma directa los intereses privados. Es decir, cuando hablamos de la situación de la función jurisdiccional, obviamente las personas, cualquier persona que se sienta agraviado, determinado o que quisiera que sea conocido su caso, presenta ya sea por demanda, ya sea por solicitud, ya sea por denuncia, etcétera, lo presenta ante los tribunales, al tribunal competente territorialmente, ¿va? Si es que de alguna manera se lo permite así o donde se haya hecho los hechos, ¿verdad? Si hay aspectos meramente penales, ¿verdad? Para que se inicie las acciones penales, pero indistintamente eso, cuando hablamos de las funciones jurisdiccionales, obviamente de ahí que obviamente se espera que se hace por cuenta propia, pues a la persona llega ante el tribunal, promueve o acciona el aparato jurisdiccional, ¿verdad? Para que éste pueda darle el trámite para el conocimiento de su acción, ¿verdad? De su pretensión que la ha planteado, ya sea, como les digo, mediante solicitud, mediante denuncia, mediante demanda, etcétera. Y cuando hablamos de lo jurisdiccional, de lo administrativo, esto pues tiene una fin de satisfacer directa los intereses públicos garantizados por el derecho objetivo. ¿Qué se quiere decir con esto? Es con aspectos que obviamente ahora con la nueva ley de la LPA, Ley de Procedimiento Administrativo, establece incluso el modo de proceder para iniciarse la acción, aunque nosotros, ¿verdad?, ya tenemos tribunales en materia administrativa. Sin embargo, hay aspectos que se ven de alguna manera
administrativa que se resuelve ante la administración, ante la administración, o sea, el Estado velando o determinando, ¿verdad? Situaciones que se puedan pedir en ese momento. Entonces, una cosa es ante la función administrativa se pide, ¿verdad? Aspectos de trámite que se puedan hacer, licitaciones, etcétera, ¿verdad? Aspectos que sean meramente administrativos se pueden hacer ahí, y obviamente contiene con el fin la satisfacción directa de los intereses públicos garantizado por el derecho objetivo. ¿Cuál es el derecho objetivo? Lo que es determinado por la norma, ¿verdad? Entonces, es por eso que se dice, ¿verdad?, que es esa satisfacción directa de los intereses públicos. En el caso de la función jurisdiccional, obviamente lo hace por cuenta propia la persona, ¿verdad?, para entablar, para establecer, ¿verdad?, esa situación, ¿verdad? Como esta función se orienta hacia la protección de los derechos subjetivos de los particulares, se ha sentado el principio de que el aparato jurisdiccional solo puede moverse a instancia de las partes, por medio, obviamente, de la pretensión, ¿verdad? El desempeño de la función a juzgar es para los órganos correspondientes un deber jurídico, pero este debe, como todos los que el derecho objetivo establece, es correlativo a una facultad concedida por el mismo derecho a los particulares y en ocasiones a otros órganos del Estado, como ocurre en el caso de la acción penal, ¿verdad? Cuando estamos hablando de órganos del Estado, como en el Ministerio Público, como es la Fiscalía General de la República, que inicia la acción, ¿verdad?, para iniciar el proceso, ¿verdad?, penal correspondiente. Esto, pues, como ocurre en el caso de la acción penal, como les digo, tratándose de delitos que se persiguen de oficio o a instancias de parte, etcétera. Para que la obligación de juzgar se actualice, es indispensable, de acuerdo con los principios de la técnica procesal moderna, que se demande la observancia de aquellos por ejercicio del correspondiente derecho al que se da en la terminología jurídica el nombre de acción. Esto, pues, se define, se está como la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de establecer una situación jurídica dudosa, ya con el declarar la existencia de una obligación y en caso necesario hacerla efectiva, ¿verdad? Antes de explicar la definición que de alguna manera que antecede, debemos de referirnos principalmente a las teorías elaboradas en torno a lo que es citado el concepto, pues, que puede ser la acción, ¿verdad? Ya que de modo, pues, debemos de ver los elementos necesarios para precisarlos con claridad, pues, la noción del estudio con respecto a ese tema, como es la acción, ¿verdad?, el derecho de acción. Las principales teorías acerca del derecho de acción, obviamente, el punto central del debate en lo que concierne la esencia del derecho de acción consiste en determinar si este es independiente del sustancial, ¿verdad? Esto, pues, hablando del sustancial, me refiero al derecho a la prestación, o por el contrario, se trata de un mismo derecho considerado desde dos ángulos visuales distintos que se pueden determinar. Las dos concepciones tradicionales de la acción son conocidas con los nombres de teoría de la acción derecho y de la acción medio para determinarlo, y de acuerdo con la teoría de la acción de derecho, que tiene su antecedente en la idea de los jurisconsultos romanos, ¿verdad? La acción es el derecho material en movimiento, es decir, cuando la exigencia que se hace valer ante los tribunales a fin de conseguir el cumplimiento de la obligación correlativa. El concepto, obviamente, contiene, pues, en las instituciones, en las institutas, que fue duramente criticado por los mismos comentaristas del derecho romano, quienes incluso sostuvieron la tesis de que la acción es en realidad un medio destinado a obtener, a través de un procedimiento judicial, el reconocimiento y satisfacción de las facultades legales que pertenecen de alguna manera. Pues esa idea fue precisada con gran elegancia para determinarlo así, pues, quien de alguna manera se fueron dando autores, ¿verdad?, para determinar con precisión, ¿verdad?, que lo que se debe entender por acciones por acciones, y esto, pues, el nombre de derechos sancionadores surgieron, ¿verdad?, para distinguirlas de las facultades de cuya protección están destinadas
o derechos generadores, ¿verdad? El problema esencial incluso fue planteado por primera vez, incluso en Alemania, ¿verdad? Para ir determinando de alguna manera, bueno, William como que no puede entrar, dice, ¿verdad? Bueno, el problema, como les digo, lo esencial fue planteado por primera vez en Alemania, como les decía, cuando los procesalistas incluso se preguntaron si el derecho de acción depende del sustancial o por el contrario, la facultad dotada de vida propia. Y así pues nació la doctrina de la autonomía de la acción, pues que puede ser vista como un fruto más valioso de las discusiones sostenidas en los últimos tiempos, ¿verdad? Acerca del concepto que se ha venido refiriéndose a esto de la acción, ¿verdad? Para determinarlo, o sea, porque ellos tenían la doctrina de la autonomía de la acción, ¿verdad? Y que de alguna manera de ahí vienen también, o surge también el principio de la autonomía de la voluntad, incluso de las partes, ¿verdad? Para accionar de alguna manera el aparato, para accionar el aparato jurisdiccional o, en todo caso, administrativo, según proceda. Ahora bien, la teoría de Nicolás Coviello, la tesis de la autonomía de la acción, no es unánimemente aceptada, incluso por los juristas contemporáneos, y uno de los principales adversarios que de alguna manera pudieron ir teniendo, ¿verdad? Se fueron surgiendo y que se expusieron doctrinas generales del derecho civil, pues con respecto a estas nociones del concepto de la acción, y entonces ahí se fueron determinando la acción que puede definirse como la facultad de invocar las autoridades del Estado para la defensa de un derecho. Pero es necesario distinguir la acción como potencialidad y como actuación. En el sentido de potencialidad se confunde con el derecho subjetivo y casi pasa inadvertida. Y en el caso de la actuación se destaca con tanta claridad que parece tener vida propia. Y es que digamos en el derecho de acción, pues la defensa del derecho amenazado o violentado es necesario que obviamente no ocurre en un principio, pues, pero es tan necesario hacerlo, ¿verdad? La acción no posee existencia independiente, sino que es simple función del derecho subjetivo. Cuando hablo de esto, pues, es a no dudarlo, pues, en el estadio potencial que ninguno podría ver en ella una entidad distinta del derecho y que de alguna manera constituye un elemento del mismo que forma parte del contenido, pero nada más, ¿verdad? Tan cierto es esto que algunos han hecho derivar el nacimiento de la acción de la violación del derecho, ¿verdad? En el caso de la acción, ¿verdad? El estadio es claro también que la acción es la misma facultad abstracta que se determina y concreta, por tanto, ni siquiera entonces pueden verse en ella un nuevo derecho. Es así como la acción no puede ser considerada como un derecho accesorio, porque ello equivaldría a destituir el concepto mismo del derecho subjetivo. El derecho subjetivo, obviamente me estoy refiriendo al derecho que toda persona tiene para ejercitarlo, su acción, ¿verdad? Para ello. Y esto expresado con otras palabras, si fuese derecho distinto del derecho material o sustancial, este último carecería de toda garantía. Por otra parte, puedo decir que resulta erróneo afirmar que se trata de un derecho subjetivo público. ¿Por qué? Porque no teniendo existencia autónoma, participa de la naturaleza del derecho a que se haya vinculado, o lo que es lo mismo, del carácter privado de este último. La acción puede también estudiarse desde un punto de vista puramente formal y entonces equivale a la invocación efectiva de la autoridad del Estado para la protección de determinado derecho. Si tomamos la palabra en ese sentido, la acción no puede ser vista ni como elemento del derecho ni como derecho autónomo, sino como mero hecho. Así como el ejercicio del derecho puede, de hecho, efectuarse por quien no tiene derecho que ejercite, ya abriga la creencia, digamos, de tenerlo, o bien la convicción contraria, ¿verdad? Así la acción en sentido procesal puede ejercitarse aún porque no tiene derecho de que pretende hacer valer, y aún porque el que está convencido de no tenerlo, ¿verdad?
En otros términos, puede existir la acción del hecho sin que exista el derecho de obrar. No obstante, esta distinción entre acción y sentido material y en sentido formal o procesal no debe desconocerse el nexo íntimo que media entre las dos, puesto que la facultad de obrar como elemento del derecho subjetivo es lo que constituye el fundamento de la acción en sentido procesal. Esta será admitida si de alguna manera se verifica o se descubre la existencia del derecho y rechazada en hipótesis contrarias, ¿verdad? Para el derecho civil, la acción es por consiguiente un elemento del derecho que solo se destaca cuando éste es amenazado o violado. Desde el punto de vista procesal, en cambio, es un mero hecho a saber, es decir, el ejercicio de la facultad pues, jurídica. Ahora bien, si el juez descubre que el derecho no existe, tiene la obligación de declarar que la acción es infundada, ¿verdad? Pero eso obviamente en un análisis que se haga para determinarlo en eso, ¿verdad? Con respecto a la tesis de Hans Kelsen, que el jefe de la escuela vienese decía que llega a la conclusión muy semejante a lo que se determinaba, pues, y que se estima que el derecho subjetivo no puede concebirse independientemente de la facultad de pedir de los órganos jurisdiccionales la aplicación del acto coactivo y en aquellos casos en que el obligado ha faltado al cumplimiento de su deber. Si la ley no hace depender de la declaración de voluntad de un particular la imposición de las sanciones que la propia ley señala, no hay, estrictamente hablando, derecho subjetivo. Es cuestionable que el derecho habiente tiene la facultad de reclamar del obligado el cumplimiento de su obligación, como tiene la de exigir que se le sancione en caso de inobservancia. Pero no se trata de dos derechos diferentes, sino de un solo derecho, de dos relaciones distintas. Para el caso, pues, en el caso del primero, pues faculta que solo puede ser considerada como elemento de un derecho subjetivo, y en cuanto a la segunda, pues ya se determina que existe, o expresada en otras palabras, si la acción tampoco hay derecho subjetivo, ¿verdad? Debemos de colegir que lo expuesto en la facultad correlativa de las llamadas obligaciones naturales no es de acuerdo con la tesis que estamos viendo, ¿verdad? Un verdadero derecho, ya que el pretensor no puede pedir en caso de incumplimiento que se sancione al obligado, pero ya hemos visto de alguna manera que el derecho a la prestación puede existir desligado pues, de la acción y viceversa. Por otra parte, la doctrina de Kelsen no explica los casos en que no ha habido incumplimiento de un deber, ¿verdad? Y solo se pide, por ejemplo, la declaración de que una persona X está exenta de una obligación, acciones de mera declaración negativa, ¿va? Tampoco explica el caso de las acciones infundadas ni el supuesto contrario del derecho de contradicción, ¿verdad? Hacer depender la existencia del derecho subjetivo de la posibilidad pues, de la acción es falsear por completo la noción del mismo y confundirlo con uno de los medios establecidos para asegurar en la medida que es posible su cumplimiento. Si las teorías de alguna manera de Covielo y de Kelsen fueran concretas, habrían que de alguna manera llegar a la conclusión de que la época en la que el poder público no se ejercía la función jurisdiccional, nadie tenía derechos subjetivos y lejos de ser un elemento esencial, la acción es una forma histórica y por tanto contingente de garantía, es decir, uno de los medios destinados a dar mayor eficacia de los preceptos jurídicos. Cuando hablamos con respecto a la teoría de la autonomía de la acción, de la autonomía del derecho de acción, que diga, para ellos podemos ver en el caso concreto, ¿verdad? Que de acuerdo a la teoría más generalmente aceptada por los procesalistas contemporáneos, el de la acción es el derecho distinto e independiente del sustancial, ¿verdad? O derecho de prestación. Tal autonomía obedece a las razones que podemos decir, como por ejemplo, en primer término, hay casos que existe la acción y no encontramos un derecho material o viceversa. En segundo lugar, podemos decir que el de acción es correlativo de un deber del Estado, al que le suele darse el nombre de obligación jurisdiccional. Y C, por último, y como consecuencia de lo que acabo de decir, que el de acción es público, en tanto que el otro tiene generalmente carácter privado. En lo que de alguna manera
se determina para las facultades correlativas de las obligaciones naturales, ¿verdad? No pueden hacerse efectivas por medio de una acción, y ellos, no obstante, son auténticos derechos subjetivos porque el pretensor puede legalmente exigir el cumplimiento de los correspondientes deberes, que no ante los tribunales, pues por supuesto, pero sí por otros medios, con tal que sean lícitos. Además, si el deudor paga, el pago está hecho, ¿verdad? Y no cabe ejercitar una acción en repetición de lo indebido. Esto es con respecto a las obligaciones, ¿verdad? Que de alguna manera se pueden hacer, pero indistintamente eso, aplicando a este caso la terminología de Rabjus, donde decía que podíamos decir que la diferencia entre obligaciones naturales y obligaciones éticas estriba en que las segundas, o sea, las obligaciones éticas, son deberes puras y simplemente, en tanto de alguna manera, las obligaciones naturales tienen el carácter de una deuda para con el titular del derecho correlativo. El acreedor tiene solo el derecho a la prestación, mas no por ello carece de ciertos medios para conseguir que el deudor cumpla. No hay el caso de una sanción política, pero sí de otra índole. En ocasiones más eficaces que el derecho a los tribunales, y se dirá que la sanción no es jurídica, sino convencional, pero aún admitiendo este extremo, habría que aceptar que tiende a lograr el cumplimiento de un deber jurídico, y solo jurídicamente se justifica. Pensemos de alguna manera en los medios de que el ganancioso, por ejemplo, que se pudiésemos decir que dispone para conseguir el pago de una deuda de juego, ¿verdad? Para poder exigir, para poder ejecutar ¿verdad? Ese gane que pudo conseguir, ¿verdad? Además, el que ha perdido no considera su obligación como un deber moral, ni ve en el pago una simple literalidad para con el acreedor, sino la observancia de un deber jurídico, ¿verdad? Por ello podemos decir que solo dentro del marco de una concepción positivista puede hacerse depender la existencia de un derecho de la posibilidad de emplear la coacción pública contra el deudor, pues no hay que confundir las facultades jurídico-normativas con los medios destinados a obtener un mejor cumplimiento de los correspondientes deberes. Los hombres que poseen un sentimiento jurídico no ofuscado por prejuicios, ¿verdad?, cumplan las exigencias legales por respeto a las facultades de sus acreedores, no por evitar la ejecución forzosa. Y esta prestación, esa presión, digamos, de alguna manera del sentimiento jurídico es también una forma de garantía. Desconocer tal hecho o declarar que se trata solamente de una presión moral es jugar con las palabras, ¿verdad? Pues esa presión indiscutible no puede justificarse por razones éticas. Moralmente, en efecto, no es concebible la observancia forzada de un deber, y cuando el moral es acatado de manera no espontánea, la acción pierde todo sentido ético. De aquí que el pago no voluntario en una deuda de juego no representa nunca el cumplimiento de las obligaciones, ¿verdad?, morales, y en cambio no hay dificultad ninguna en considerarlos como observancia de una obligación jurídica. Este y no en otro es el verdadero sentido de la coercibilidad del derecho. El error radica en creer que este puede únicamente manifestarse a través del ejercicio de una acción. Si así fuera, digamos, podemos repetir que habría que admitir que dentro del régimen de la autodefensa nadie tuvo derecho subjetivo, ni siquiera el de defenderse, ¿verdad? Las razones para algunos juristas invocan para sostener que las obligaciones naturales no son jurídicas, lo podemos ver que son de alguna manera atinables, ¿verdad? De alguna manera pudiesen determinar que no hay vínculo jurídico entre el acreedor y se puede arguir que no hay vínculo de alguna manera entre el acreedor y deudor, porque el acreedor no puede constreñir al deudor a que cumpla. Y si la ley prohíbe la acción en repetición de lo indebido, es porque considera conveniente no destruir un hecho consumado. Y las obligaciones naturales serían, según el mencionado, ¿verdad?, lo que hemos mencionado, pues
que las relaciones de hecho de las que derivan ciertas consecuencias de derecho que en parte coinciden con lo que implican las obligaciones civiles. Si las obligaciones naturales son relaciones de hecho de las que nacen consecuencias normativas, no se entiende por qué se les niega el carácter de obligaciones jurídicas. Podemos decir, incluso pues aún cuando indudablemente se diferencian pues de las civiles, también se distinguen de las puramente morales o de conciencia, y si producen bilateralmente su defecto lógico es incluirlas entre las jurídicas, si bien como obligaciones imperfectas. Hay que ver también por otra parte que hay que tener en cuenta que la ley solo respeta los hechos consumados cuando ocurren en concordancia con el derecho. Y si se insiste en sostener que la coacción es esencial a este, entonces hay que distinguir la coacción psicológica de la puramente física. La coacción psicológica está representada por todos los motivos que pueden inducir a la voluntad de conformarse con una norma y a observarla desde los, digamos, de alguna manera, pues, para determinar los sentimientos de la solidaridad humana y las razones de concordancia con el precepto por su utilidad, pues, y justicia, hasta el temor de las sanciones que de alguna manera pueden ser aplicadas en casos de inobservancia. La acción física consiste en el uso de la fuerza material para conseguir o para asegurar la ejecución del concepto o para hacer sufrir el transgresor las consecuencias de su acto ilícito. De alguna manera, el derecho de la prestación puede existir desligado del de la acción, ¿verdad? Por eso podemos determinarlo eso, pero igual, cuando se tratan de las llamadas acciones de simple apreciación o de declarativas, nos encontramos el derecho a una prestación determinada, pero sí, indudablemente, la otra facultad jurídica, ¿verdad? Para determinarlo, pues, de alguna manera los autores de alguna manera pues han pretendido en casos como lo que estamos comentando tener un derecho sustancial correlativo de una obligación del demandado, sino que concurre a los órganos jurisdiccionales para que pongan fin a una situación de incertidumbre, declarando si existe un determinado derecho, si el promovente tiene o no cierta obligación o si en un título o hecho concurren tales o cuales requisitos de legalidad. La apreciación que se pide de alguna manera al juez puede ser positiva, que declare, por ejemplo, que un título es auténtico, o negativa, que establezca de alguna manera que el autor no está obligado a pagar determinada cantidad o que no es padre de un individuo que pretende ser su hijo, ¿verdad? En todas estas hipótesis, ¿verdad? No se afirma tener un derecho contra alguien, sino que solo pide una declaración judicial positiva o negativa. Hay en consecuencia acción, más no derecho material, ¿verdad? Para establecerlo. La demostración más clara de la autonomía de ese derecho la podemos encontrar en los casos de acciones infundadas. Podemos suponernos, ¿verdad?, que una persona presta a otra, ¿verdad?, $100, por decir el caso, y que el deudor paga. No obstante, se presenta el mutuo una demanda pidiendo se condene al mutuario, o sea, a la persona, al deudor, ¿va?, a la devolución del dinero por parte del acreedor. En tal hipótesis estaríamos en presencia de una acción infundada. ¿Por qué? Porque ya se le había pagado, ¿va?, lo que hacían los usureros, ¿verdad?, en su momento, que los usureros de alguna manera pedían el pago de sus acciones, y hay veces porque ellos incluso las respaldaban con letras de cambio, ¿verdad? Y a la vez exigían, cuando no las entregaban, ¿verdad?, el pago del adeudo en su totalidad, a pesar que se haya dado una cantidad, ¿verdad?, por parte del deudor, demostrado incluso por el deudor que ha incumplido por el contrato. Tiene incluso el juez que emitir un fallo absolutorio cuando se haya demostrado esa situación. Pues el demandante ejercita indudablemente en este caso el derecho de acción, ya que pone en movimiento los órganos jurisdiccionales y logra de ello la realización de la tarea que le es propia, mas no tiene al demandar, ¿va?, derecho a la prestación ninguna. Y aquí se advierte con toda claridad la índole de la acción. Lo que en realidad pues se pide es el desempeño, ¿va?,
de la función jurisdiccional y el deber correlativo que queda cumplido cuando se resuelve que la acción es infundada o lo que es lo mismo, que no existe el derecho sustancial invocado con el autor. Sostener incluso que en tal supuesto el ejercicio de la acción no corresponde a ningún derecho no es correcto. ¿Por qué? Porque la prestación de la demanda actualiza el deber de jurisdiccional, ¿va? O sea, tiene un derecho que lo está ejercitando y esta obligación es indiscutiblemente jurídica y por ende determina de una relación que es un aspecto activo que se traduce en una facultad normativa, el derecho de acción, ¿ya? Por eso debemos de ver que una diferencia entre estos tipos de derechos se pueden haber que el derecho de acción es en todo caso correlativo del deber jurisdiccional y tiene por tanto índole pública. Otro aspecto es en cambio porque puede ser privado. En el caso del ejemplo de préstamo, el derecho de mutuamente frente al mutuario, es decir, carácter privado, mientras que en el ejercitado al demandar es un verdadero derecho subjetivo público, ¿verdad? El sujeto pasivo de alguna manera de la relación es un particular en el derecho civil, ¿verdad? Y en el caso, pues, de alguna manera para determinarlo, pues, el correlativo del deber jurisdiccional, pues, con respecto al Estado, ¿verdad? Sobre todo cuando se inician acciones penales, ¿verdad? Que es donde ¿cómo que se llama? El fiscal es que inicia la acción, ¿verdad? Ahora bien, la acción penal me refiero. Ahora bien, la acción como derecho abstracto entre las doctrinas que se defienden la idea de la autonomía de la acción, la más importante, digamos, es sin duda la sustentada en Alemania, ¿verdad? En Italia incluso y en Portugal, pues, así como en México, ¿verdad? Cuando se hablaba del mercado. A esta tesis se le conoce con el nombre de teoría de la acción como derecho abstracto y de alguna manera se va determinando para esa situación, o sea, en esa teoría del derecho de acción como derecho abstracto. Este derecho tiene de alguna manera las características siguientes, como por ejemplo, podemos decir que es un derecho subjetivo público, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es relativamente una obligación impuesta a ciertos órganos del Estado, tales órganos denominándose jurisdiccionales, y su actividad consiste en aplicar normas generales a casos concretos. ¿Para qué? Para la satisfacción y tutela de los intereses que éstas protegen. Una segunda o B podemos decir en lo relativo a porque corresponde a una obligación especial de una persona individualmente determinada, es decir, el Estado representado por sus órganos. Y una C podemos ver que es abstracto, pues puede ser ejercitado por cualquier persona, aun y cuando no tenga un derecho material que hacer valer. No se trata de un derecho frente al adversario, sino de una facultad correlativa a una obligación estatal. Es posible, de alguna manera, el ejercicio del derecho de acción por quien afirma indebidamente ser titular de un derecho sustancial se puede determinar, pero la acción no es un derecho a obtener una sentencia favorable, como de alguna manera se puede afirmar, sino simplemente el derecho a sentencia o para expresarlo con mayor exactitud, derecho a pedir la prestación de la función jurisdiccional, y esto ocurre cabalmente en el proceso de declaración y ahí pues se ve el interés que constituye el contenido del derecho de acción, que consiste en obtener el derecho, ¿verdad? Obtener del Estado la declaración de lo que es un derecho en el caso concreto y no la declaración del derecho de un modo más bien que del otro, o sea, abstracto. En la cadena, digamos, de los fines perseguidos, de alguna manera, el obtener una sentencia favorable es el fin remoto que el derecho no toma en consideración en modo alguno, pero en el fin próximo, o sea, el interés que de alguna manera se puede determinar, el derecho de proteger, que es el de obtener una sentencia, es decir, la declaratoria sobre una relación incierta. Solo de este modo se explica que el derecho de acción puede corresponder también al que no tiene derecho material, y solo así puede darse el proceso de una base autónoma, independiente del derecho privado.
La íntima razón de esa autonomía reside precisamente en la naturaleza secundaria y abstracta del interés que forma el contenido sustancial del derecho de acción. Así como vemos que se ejercita, pero para el caso, ¿verdad? Si una persona presenta una demanda exigiendo de otra persona el pago de una cantidad que se está recibiendo en préstamo y devolvió oportunamente, no existe un derecho concreto que el acreedor al pago de la deuda ya entregada se determine, pero sí un derecho de acción correlativo del deber que el Estado tiene de resolver si efectivamente debe reconocerse el derecho material, o sea, el derecho de ser un acreedor, pues, que el demandante se atribuye, ¿verdad? Y la acción existe porque la ley protege en abstracto al mutante como titular de un derecho de crédito contra el mutuario, ¿verdad? Y de alguna manera se puede establecer así, o sea, una relación contractual de dos personas donde una va a ser la entrega del crédito y el otro quien lo recibe. Esta pues de alguna manera puede incluso determinar que se le ha pagado a nivel de intereses tales cantidades, ¿verdad? A partir del tiempo que se ha pedido la entrega del dinero en su totalidad, pues. Pero el interés del acreedor en perseguir al deudor al pago de una cantidad determinada es, según de alguna manera la tesis de Rocco, lo que hablaba pues como primer grado, el de obtener la prestación de la función jurisdiccional a fin de que se establezca si el otro interés existe. En cambio, pues de alguna manera se puede determinar en un segundo grado, ¿verdad? Al ejercer su actividad jurisdiccional, el Estado no satisface directa o inmediatamente los intereses principales protegidos por el derecho objetivo. Solo aparta los obstáculos que estorban o impiden la satisfacción de tales intereses. De modo que el interés contenido en el derecho de acción es un medio para la realización de los derechos sustanciales, ¿verdad? Que a través del proceso se pretenden hacer efectivos. El interés implícito en el derecho de acción es además inmutable y único. ¿Por qué? Porque tienen siempre al mismo objeto, la prestación de la función jurisdiccional para determinarlo. De alguna manera que son, ¿verdad?, variables y múltiples que se pueden determinar, ¿va? Cuando hablamos, lo ideal pues sería, pues, o ideal o material sería que ya que no posee ni de alguna manera por sí mismo el contenido pecuniario, sino que corresponde a cada ciudadano y se dirige a obtener una prestación de derecho público desprovista de carácter económico. Esto es aplicando la tesis de Jering. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Jering sobre el derecho subjetivo? Al caso específico de la acción, se afirma que en esta última hay, como en toda la facultad jurisdiccional, dos elementos diversos, uno sustancial y el otro formal. El sustancial es precisamente el interés cuyas características de alguna manera hemos hablado o hemos explicado. El formal incluso consiste en el poder atribuido a la voluntad individual de reclamar la intervención del Estado para el reconocimiento y realización coactiva de los intereses primarios que el derecho objetivo protege, en contra de la teoría de incluso pues de Alfredo y Rocco. Se ha establecido que estos autores consideran como derecho autónomo lo que no es sino una de tantas manifestaciones del derecho a la libertad, es decir, la facultad de ejercitar la acción no diferiría, ¿va?, sustancialmente de ejecutar cualquiera de los actos cuya realización u omisión constituyen el contenido de la libertad jurídica, como por ejemplo leer un libro, salir a la calle, asistir a un concierto, etcétera, que de alguna manera pueden establecerse, y de acuerdo con tal doctrina el derecho de que venimos tratando no existe ante la prestación de la demanda, sino como una simple posibilidad, y únicamente se transforma del verdadero derecho aún cuando se presentan determinadas circunstancias de índole, ¿verdad?, sustancial, ¿va?, o condiciones de acción y procesal, presupuestos procesales. A lo anterior, pues de alguna manera se responden los mencionados de alguna manera que el derecho de acción no debe de equipararse al derecho de la libertad. ¿Por qué?
de alguna manera, este derecho de la libertad es correlativo de una obligación puramente negativa, en tanto que lo que corresponde a digamos, lo que corresponde de alguna manera equipararse al derecho a la libertad, porque de alguna manera es correlativo a una obligación puramente negativa, en tanto que el primero corresponde a la obligación de naturaleza positiva. Esto a saber, va, que la jurisdicción de los tribunales y los jueces se determina o se establecen de una manera ante la ley, en este caso por la ley orgánica, ¿verdad? Por otra parte, la negativa corresponde al derecho a la libertad, es decir, como antes lo hemos visto, una obligación genérica, es decir, un deber impuesto por el derecho objetivo a todo el mundo, ¿verdad? La correlatividad del derecho de acción, por el contrario, es obligación específica que solo incumbe al Estado, ¿verdad?, representado por los órganos que tiene a su cargo el desempeño de la función jurisdiccional. A lo dicho, cabría añadir, pues aplicando la teoría que expusimos, ¿verdad?, o determinamos, que mientras el derecho de la acción es el primer grado, el de la libertad es el segundo, ya que la relación siempre o en todo, con todo derecho, y consiste en la facultad de optar entre el ejercicio o no ejercicio de este. De aquí que la libertad jurídica puede hallarse, ¿verdad?, referida al derecho de acción, ¿verdad? De aquí pues la libertad jurídica puede hallarse referida al derecho de acción y que estribe en un caso concreto en la posibilidad de escoger entre ejercitar o no ejercitar el derecho. Pues no es lo mismo tener la facultad de presentar una demanda ante los tribunales que estar autorizado para optar a hacerlo y no hacerlo. Ay, que hacerlo o no hacerlo, pero tratándose de precisar de alguna manera la diferencia entre derecho consistente en el derecho de acción y que es una facultad de exigencia, en tanto que el de la libertad es solo la facultad de agenda. Es decir, que ya hemos visto como un derecho que implica el propio tiempo, facultades, ¿verdad?, para determinarlos. Algunos procesalistas, entre ellos, ¿verdad?, Reis, que antes de la presentación de la demanda decía o sostenía que antes de la presentación de la demanda no hay derecho de acción, sino simplemente el poder legal de constituir la relación jurídico-procesal, que equivale a confundir el derecho con el hecho real de su ejercicio. El único punto en que no podemos estar de acuerdo con la tesis de Alfredo y de Hugo Rocco es de la inclusión del concepto de intereses en la definición del derecho de que de alguna manera hemos venido tratando. Tal inclusión se debe a que los Rocco aceptan sin restricción a doctrinas de Rodolfo Yerick sobre el derecho subjetivo. La crítica que han sido dirigidas contra este último deben pues hacerse a la de aquellos autores para determinarse. Ahora bien, en la teoría del derecho concreto, tutela jurisdiccional, los partidarios de esta doctrina no creen que la acción debe ser considerada como un derecho de abstracto que corresponde a cualquier sujeto por el simple hecho de tener posibilidad jurídica. Para que quede de hablar del derecho de acción es necesario incluso la concurrencia de un conjunto de requisitos, tanto de orden sustancial como de orden procesal. Estos requisitos, digamos, reciben respectivamente la denominación de condiciones de acción y supuestos procesales. La acción solo puede pertenecer a quien tiene una facultad de índole material y es, digamos, siempre derecho concreto a la tutela jurisdiccional del Estado, tratándose de un derecho subjetivo público frente al cual corresponde la obligación de los órganos jurisdiccionales de prestar esa tutela mediante una sentencia favorable. A esa doctrina podemos decir que incluso se concibe la acción como derecho a sentencias favorables. Puede equipararse al conjunto de bulos que ven en la acción de un derecho o sentencia justa. Y a eso derecho corresponde la obligación, ¿verdad?, estatal o administrativa, ¿verdad?, mediante sentencia que represente la aplicación verdadera y justa del derecho subjetivo.
Los partidarios de la doctrina de la acción como derecho abstracto formulan contra las ideas de Bullock y Walsh de alguna manera las obsesiones, como por ejemplo la tesis de la acción como derecho concreto a tutela jurídica no explicada, si ni puede explicar el caso que la acción carece de fundamento porque la hipótesis y la sentencia debe ser absolutoria. Un segundo podemos decir además que hace depender indebidamente el derecho de acción, ¿verdad?, de la existencia de la facultad jurídica material cuya tutela se busca y no puede escapar por otra parte a ese dilema o la acción que confunde con el derecho sustancial que se pretende hacer valer o es el derecho abstracto de pedir la prestación jurisdiccional del Estado. El derecho a una sentencia favorable solo puede nacer al concluir la causa, o sea, cuando se han aportado elementos que permiten al juez formarse, ¿verdad?, una convicción favorable al demandado, pero si se trata, digamos, pues de aceptar, resulta indispensable determinar la índole del derecho ejercitado durante el curso del proceso, es decir, antes de que el juez haya podido formarse una convicción sobre la pretensión de los litigantes, pues. De alguna manera, pues la doctrina que examina se defiende diciendo que cuando las pretensiones del demandante son infundadas, no hay realidad del derecho de acción, sino un simple hecho abusivo que el juez debe repeler, pero olvidan que la prestación de la función jurisdiccional es un deber para los jueces y tribunales, no solo en hipótesis de que el actor tenga, además de las acciones del derecho de prestación determinadas, sino que también en el caso concreto. Eso se puede determinar, se puede establecer, ¿verdad? Pero ese podremos entenderlo como derecho de acción. Ahora bien, la teoría de las acciones como derecho potestativo para determinarlo o establecerlo, ¿verdad? La teoría del derecho concreto a tutela jurisdiccional, ¿verdad? Para establecer, teoría de la acción como derecho potestativo. Para el caso concreto se debe determinar o se debe establecer, ¿verdad?, que el derecho subjetivo es, según lo determina Chovenda, la expectativa de un bien de la vida garantizada por la voluntad del Estado. El procesalista italiano da el nombre de bien el goce de una cosa exterior. La ley puede garantizar el goce absoluto, como la propiedad, ¿verdad?, o simplemente el relato o limitado de membramiento de la propiedad, uso, habitación, usufructo, etcétera, lo que pueden caber ahí. Pero otras veces el bien jurídico consiste en la posibilidad de realizar cierta actividad de respeto de una cosa ajena para el mejor goce de la propia, ¿verdad?, o la actividad del otro en cuanto se dirige a procurarnos una utilidad determinada, que son obligaciones de hacer y de dar, ¿verdad? O por último, una abstención de los demás, si dicha abstención nos permite el mejor goce de un bien que nos pertenece, por ejemplo, la obligación de no abrir un comercio como el nuestro en la misma calle, es decir, que esos son aspectos mercantiles que lo van a ver, que son competencias desleales incluso, ¿verdad?, a nivel de otros tipos de situaciones que puedan haber, ¿verdad?, frente a una situación mercantilista o incluso de derecho de competencia para determinarlo, pero a los derechos absolutos de carácter privado suelen dársele el nombre de reales, es decir, a los relativos se les conoce como la denominación de personales, pero al lado de estos, en todo caso, son correlativos de ciertos deberes generales o especiales de determinadas personas que existe, incluso pues la categoría de los potestativos, cuya característica esencial estriba en que frente a ellos no encontramos un deber correspondiente de la persona para determinarlos. Tales derechos constituyen un mero poder jurídico, es decir, que se vuelve la facultad de reproducir un efecto de derecho, sin que la persona que sufre en esa se haya obligada para con el titular. Esto como por ejemplo, de alguna manera se da pues el derecho de rescindir un contrato por incumplimiento de una de las partes o el de pedir la separación o el divorcio, ¿verdad? Cuando hablamos como el aspecto de rescindir un contrato, obviamente rescindir nos referimos a dejar sin efecto lo ya acordado por un contrato, ¿verdad? O en todo caso, si son situaciones de meramente instituciones como el divorcio, obviamente la separación, que esto genera el divorcio del matrimonio.
El ejercicio del derecho potestativo puede tener en consecuencia la extinción de una situación, ¿verdad?, jurídica preexistente o el nacimiento de un nuevo efecto de derecho. Así la ley concede al cónyuge, ¿verdad?, por cierto motivo, la facultad de pedir la separación personal o la separación de bienes, y el contratante la de impugnar el contrato o rescindirlo, y al demandante y al donante la de revocar el mandato de las donaciones, al vendedor incluso de volver a su finca o pedir la rescisión, ¿verdad?, por lesión, y así etcéteramente para determinar, ¿verdad?, para determinar esta situación. Pero indistintamente sobre eso, pues, para determinarlo, para establecerlo, ¿verdad?, como ejemplo, pues estas facultades son diferentes entre sí, que incluso ya sea por las condiciones en que se hayan subordinadas, ya porque algunas se ejercen mediante una simple declaración de voluntad y otras por la necesaria intervención del juez que da una sentencia constitutiva, pero todas tienen de común la tendencia de producir un efecto jurídico en favor de un sujeto y a cargo del otro, el cual no debe de hacer nada ni siquiera para librarse de aquel efectos que permaneciendo sujeto a su actuación, ¿va? La sujeción es un estado jurídico que no exige el concurso de la voluntad del sujeto ni ninguna acción suya. Es decir, el derecho de acción, ¿verdad?, del mismo tipo que los anteriores enumerados, pues, ya que se envuelve en el poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la voluntad de la ley, sin que el ejercicio de ese poder engendre obligaciones alguna a cargo del demandado. Y eso significa que el ejercicio del derecho de acción, en muchos casos, condiciona indispensablemente para el cumplimiento coactivo de determinadas obligaciones que pueden lograrse, o expresado en otro giro, la actividad de los órganos sancionadores no siempre es desplegada de oficio. Por regla general, requiere que las particularidades ejerciendo su derecho de acción las provoquen, ¿verdad? En tal hipótesis, ese derecho constituye un poder jurídico condicionante de la función jurisdiccional y produce una serie de efectos que pesan sobre el demandado, pero sin engendrar un cargo del mismo ningún deber, ¿verdad? El derecho que se habla es autónomo, ese derecho de acción, ya que puede existir desligado del derecho de la prestación. Lo anterior incluso no significa, por supuesto, que se haya relaciones muy estrechas entre las mencionadas facultades, pues ambas se dirigen, como podemos decir, ¿verdad?, que la misma voluntad concreta de la ley que garantiza un bien determinado y tiene la consecuencia, pues, de ese mismo bien, aunque por caminos y medios diferentes, pero que satisfacen una obligación mediante la prestación del obligado que se extingue la acción, y que satisface la acción en la ejecución forzosa, que se extingue la obligación, ¿verdad?, de alguna manera por situaciones que pudiesen determinarse o que pudiesen generar, ¿verdad? Incluso la acción es un derecho potestativo que resulta inaceptable porque en primer término es falso que la facultad jurídica del actor no corresponda a un deber jurídico, y en segundo lugar porque todo derecho auténtico es correlativo de determinados deberes generales o especiales de otras personas. Si la tesis que de alguna manera podemos comentar fueran correctas, habrían renunciado a la doctrina de la bilateralidad que de alguna manera se pudiesen determinar los llamados derechos potestativos, y son en último análisis o facultades comprendidas en ciertos derechos de cuyo contenido forman parte, o cuando son autónomos que deben corresponder a los mismos, cuando menos la obligación de no hacer o de no soportar de tal naturaleza en cuanto al derecho que establece para determinarlos o establecerlos, ¿verdad? Y así como podemos ver, para en este caso, determinar esa acción, ¿verdad?, de establecerlo. Ahora bien, la relación jurídica procesal, como lo hemos determinado, pues la facultad de pedir los órganos jurisdiccionales del Estado la aplicación del derecho objetivo a casos concretos, ya sea por propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya que con él se declare la existencia de una determinada obligación y en caso necesario se haga efectiva aún en contra de la voluntad del obligado. Como toda facultad jurídica, el derecho que hablamos, pues supone la existencia de la obligación correlativa. Cuando hablamos de esa existencia correlativa, hay consecuentemente una relación jurídico-procesal que en aspecto activo está presentado por las facultades legales de las partes frente a los órganos encargados de la jurisdicción,
y ese aspecto pasivo por el deber jurisdiccional de tales órganos para establecerlo. Una de las características esenciales de la relación procesal es su complejidad, y se dice que es complejo porque no se agota en un solo vínculo normativo, sino que se desenvuelve en una serie de relaciones de derecho constitutivo del proceso, ¿verdad? Por eso debemos de determinar en primer término cuáles son los elementos principales que en esta fase declarativa se deben determinar, y esos elementos de alguna manera se redundan entre la demanda, ¿verdad? Demanda, solicitud, denuncia, como les dije yo, y que también en la defensa, ¿verdad? ¿Cómo se debe hacer la defensa? Ya sea en la contestación de la demanda, ¿verdad? Sí. O en otro mecanismo que la ley le establece para establecer esa defensa, y también en la sentencia. En la sentencia se da, pues obviamente, la declaración de parte del juez por el principio de congruencia entre lo pedido en la demanda y lo establecido en la sentencia para establecerse, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues podemos ver que esta situación se pudieran establecer o se pudiesen determinar a partir de lo que pudiésemos ver, pues como lo que determina esa relación entre las partes y los órganos jurisdiccionales que median entre eso y el demandado. Pues de alguna manera las relaciones dan origen incluso a deberes y derechos. Estos deberes y derechos podemos decir en cuanto al actor, ¿verdad? La facultad de provocar el ejercicio de la función jurisdiccional para la tutela de un derecho, y fin, obligar al demandado a que se someta a la decisión jurisdiccional cuando obviamente presenta su pretensión ante el juzgado, ¿va? O ante el tribunal. Y dos, pues el deber de sufrir las consecuencias del ejercicio de la actividad jurisdiccional, tanto en las relaciones con el juez o tribunal como las relaciones con el demandado. También podemos ver en cuanto al demandado la obligación de participar en la relación procesal. Esta obligación es consecuencia del ejercicio del derecho de acción. Y dos, podemos ver el derecho de defensa, o sea, el de oponerse a las pretensiones del demandante y solicitar la tutela, ¿verdad?, de los intereses propios a través del ejercicio de la función jurisdiccional. En cuanto al juez, ¿verdad?, el deber de prestar su actividad y como un primer momento, y dos, como el poder de realizar actos necesarios para emitir el fallo. De alguna manera, podemos ver que hay entre las partes, esa relación que hay entre las partes dentro del proceso, deberes y derechos recíprocos, los hay, ¿verdad? Y que de alguna manera se establecen para poder determinar y poder establecerlo, ¿verdad? Pero ahí vemos la relación de alguna manera procesal de ejecución que se constituye con la demanda de una medida ejecutiva. En muchos casos se hace oralmente al órgano ejecutivo y no se comunica al adversario. Tiene noticia de ella por la comunicación de actos que ya pertenecen al desarrollo de la relación ejecutiva y el procedimiento ejecutivo. Esto cuando se inician procesos ejecutivos, y obviamente el hecho de que se decrete una ejecución como medida, ¿verdad? Obviamente se establece primeramente en el embargo. Cuando se decreta ese embargo, obviamente es una medida que se establece sin necesidad de estarle informando a la parte demandada, pero después se le notifica a la demandada, y eso constituye como un emplazamiento para que él o ella pueda defenderse ante los tribunales, ¿verdad? Y es ahí donde la relación ejecutiva tiene por un carácter propio originado por el hecho que el procedimiento de una declaración, esto es obviamente por el título ejecutivo para la convicción de los órganos ejecutivos acerca de la voluntad de ley, que esta ya está formada o establecida, ¿verdad? Como ven, en este derecho de acción de alguna manera pueden establecerse situaciones que generen de alguna manera una relación entre las partes actoras, parte demandada, y obviamente de manera triangular con el juez, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer las peticiones que de alguna manera se requieran, ¿verdad? Y que esas pueden establecerse. Pero ese es el derecho de acción que toda persona tiene frente a los tribunales y frente a la administración pública, como se establecía. No sé si hasta este momento he generado pues algunas preguntas para poder establecerlo, ¿verdad? Estoy de alguna manera escucho sobre ustedes, sobre las preguntas que ustedes me pueden generar hasta este momento, ¿verdad? Recuérdense que estoy hablando del derecho de acción, ¿verdad? Para determinar, y obviamente como el derecho de defensa frente a esa acción que se ha entablado
entre las partes, ¿verdad? Si no hay preguntas hasta acá, nos quedamos y continuamos el próximo jueves con el derecho de petición y derechos políticos. Obviamente el derecho de petición un tanto relacionado con el derecho de acción, ¿verdad? Para determinar ese supuesto al determinar, ¿verdad? Al plantearse ante los tribunales, ¿verdad? Esa situación. ¿Sí? ¿Se logra entender? ¿Tienen preguntas? Si no, continuamos el otro jueves con la misma. Recordarles antes de todo, ¿verdad? Antes de escuchar las preguntas de ustedes, que el examen, el laboratorio último es para el jueves 4 de noviembre. Y el examen final va a ser el jueves 2 de diciembre, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, pues nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Que ya veo que estamos, ya me pasé de unos minutos con ustedes, ¿verdad? Pero es necesario evacuar este tema, este tema que es como el derecho de acción. Todo bien. Gracias, licenciado. Ok. Gracias, licenciado. Todo Bueno, bien, Lick. Gracias. Bueno, cuídense entonces. Nos vemos el próximo jueves, ¿verdad? Que pasen una feliz noche. Gracias, Buenas noches, vale. licenciado. Gracias. Licenciado, perdón, una consulta.